Hola culinarios, ¿cómo están? Les deseamos que estén súper bien el día de hoy. Yo soy Ñeñe Culinarios. Hoy les queremos compartir cómo vamos a hacer unas ricas enchiladas verdes. Así es culinarios, seguimos haciendo estas ricas recetas súper económicas, muy sencillitas, pero como ustedes ya saben, son bien deliciosas. Así que si quieren ver cómo nos va a quedar estas ricas enchiladas que vamos a hacer el día de hoy, las vamos a rellenar de pollo culinarios. Así que quédense con nosotros, acompáñenos a preparar esta deliciosa receta que les queremos compartir el día de hoy. Y si eres nuevo por aquí, queremos hacerte la invitación a que vayas a suscribirte a nuestro canal y que actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos una nueva receta, y así no te pierdes ninguna de las recetas que les compartimos cada semanita con muchísimo cariño para todos ustedes. Pero bueno, vénganse, vamos a preparar esta receta, va a estar muy deliciosa el día de hoy. Esto lo vamos a hacer así culinarios, vean, vamos a poner a asar los tomatillos. Vean aquí, les muestro que ya se está empezando a asar. Estamos utilizando 2, 4, 6, 8 piezas, ¿ok? Bueno, este está un poquito más pequeño que los demás. Y chiles, estamos utilizando 6 piezas de chile, este chile serrano, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dejar que esto se hace todo muy bien culinarios, mientras vamos a ir preparando los demás ingredientes, ¿ok? Vean culinarios, les quiero mostrar cómo ya habíamos puesto a cocer el pollito. El pollo ya está bien cocidito, no sé si se puedan dar cuenta. Entonces lo vamos a dejar que se enfríe un poco. Vamos a estilarlo, vamos a dejar que se fríe un poquito porque esto lo vamos a deshebrar, ¿ok? Este caldito que vamos a dejar por aquí, ahorita les voy a decir cómo lo vamos a utilizar, porque obviamente esto no se va a desperdiciar, ¿ok? Mientras lo que vamos a hacer es que este quesito lo vamos a tratar de rallar. Voy a tratar de rallar porque este queso como que se desbarata muy fácil. Mira, no hay necesidad ni siquiera de rallarlo, pero para dejarlo un poquito más finito, pues lo vamos a rallar, ¿ok? Miren, les quiero mostrar culinarios cómo ya tenemos todo el pollito. Aquí ya está bien deshebrado. Vean, entonces lo que vamos a hacer es que a este sartén le vamos a poner un poco de aceite. Vamos a agregar todo el pollo que deshebramos. Vamos a utilizar el día de hoy este sazonador que es para pollo. Bueno, dice pollo asado, pero eso no importa. Vamos a darle sabor con esto. Yo pienso que con eso ya es suficiente. Porque obviamente como este tipo de especies traen sal, traen ajo, traen pimienta, traen varios condimentos, entonces ya viene salada, entonces no queremos agregarle bastante para que no se vaya a salar el pollo, ¿ok? Lo que vamos a hacer es tratar de sofreír un poquito el pollo. Ya está cocido, pero le vamos a dar un toquecito más diferente para tratar de darle sabor, para que no sepa nada más así como que a pollo cocido, ¿ok? Vamos a probar que esté muy bien de sazonado, más que nada. Yo pienso que vamos a agregarle un poquito más, ¿ok? Si ustedes no tienen ese tipo de especies, no se preocupen, pueden agregarle cualquier otro sazonador que ustedes tengan, o simplemente nada más agreguen lo que es sal de ajo y pimienta. Con eso no les recomiendo que les pongan consomé, porque la mayoría del consomé es consomé de pollo, entonces como que va a agarrar un poquito más el sabor del pollo y pues eso es lo que no queremos, que sepa mucho a pollo, aunque pues literalmente obviamente estamos comiendo pollo, ¿verdad? Pero no queremos concentrarle más el sabor, entonces por eso estamos tratando de hacerlo de esta manera, para darle un sabor más diferente, ¿ok? Pero pues el día de hoy estamos tratando de compartirles, bueno, no el día de hoy, estamos tratando de compartirles varias recetas que sean un poco económicas y que se den cuenta que pueden hacer con algo tan sencillo una deliciosa comida, ¿ok? Vamos a agregarle las piezas de tomatillo. Vamos a agregar todas las piezas de chile.
Agregaremos también cilantro. Vamos a agregar un tercio de cebolla y le vamos a agregar un diente de ajo, ¿ok? Vamos a ponerle un poco de consomé. Agregaremos 2 tazas de agua también. Y esto lo vamos a llevar a licuar, ¿ok? La salsa ya está lista, culinarios. Vamos a poner en un sartén un poco de aceite. Y vamos a agregarle la salsa que preparamos, ¿ok? La salsa que preparamos, al momento de licuarla no le agregamos sal. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí le vamos a poner un poco de sal, ¿ok? Esta la vamos a dejar aquí a fuego bajito nada más para que se vaya calentando en lo que vamos a ir preparando las enchiladas, ¿ok? Que viene siendo la tortilla y vamos a ir haciendo la envoltura. Pero como esto tiene que estar totalmente caliente, entonces la tenemos que dejar aquí a fuego. El aceitito que le puse es para que no se vaya a resecar la salsa, ¿ok? Entonces esto nos va a servir para que no se reseque y esto continúe con su textura así, miren. Ok, entonces vamos a verificar que nos haya quedado bien de sal. Creo que le hace falta un poquito. Agregamos otra pizquita. Volvemos a checar. Al parecer ya está bien, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo aquí a fuego bajito, nada más para que no se vaya a enfriar en lo que vamos a ir haciendo la preparación ya de las enchiladas, ¿ok? Ok, vean, las tortillas que yo voy a utilizar, quiero mostrarles que no son tortillas recién hechecitas, vean, hasta esta está un poquito partidita, pero quiero enseñarles que no hay necesidad de comprar tortillas recién calentitas, ¿ok? Lo único que vamos a hacer es que el sartén ya lo tenemos con aceite caliente, le vamos a dar simplemente una meneadita en el aceite, ¿ok? No hay necesidad de dejarlas como que totalmente fritas ni nada de eso. Simplemente es una pasadita por el aceite. Esto es cuestión de así como de segundos. No crean que tienen que dejarla mucho tiempo en el aceite, vean. Es súper fácil. Les recomiendo que mejor agarren una palita porque si es con pinzas probablemente sí se les vaya a desbaratar la tortilla. Entonces en lo que se estila esta, lo que podemos hacer es que vean, podemos ir preparando la demás. Aquí tenemos ya el pollo. Vean cómo les dije que más o menos íbamos a dejar la textura. Ok, lo que vamos a hacer es esto, muy sencillito. Vamos a agregarle un poco de pollo. Lo vamos a envolver y los vamos a ir pasando en el plato donde ya las vamos a dejar montadas, servidas, porque obviamente ahí es donde le vamos a dar la última preparación, ¿ok? Aquí simplemente estamos tratando de envolverlas. Así es como nos va a quedar, ¿ok? Quiero mostrarles. Limpiamos las orillas del platito. Aquí tenemos la salsita caliente. Le ponemos bastante quesito. Aquí lo que vamos a hacer, culinarios, es que le vamos a poner un poquito de cebollita y cilantro. Vean qué ricas se miran. Ahora lo que vamos a hacer, que por último le vamos a agregar estas rebanaditas de aguacate. Para las personas que les gusta con aguacate, si no les gusta con aguacate, culinarios, pues no le pongan aguacatito. Nada más prepárenlas así. Y ahora sí, les presento estas ricas enchiladitas que nosotros vamos a comernos el día de hoy. Pues bueno,
vamos a probar, vamos a ver qué deliciosas quedaron estas enchiladitas que les preparamos el día de hoy, Culinaris. La verdad se ven bien deliciosas y sinceramente yo estoy segura que van a estar riquísimas. Pues vamos a probar, Culinaris, esas enchiladitas que se ven bien sabrosas, la verdad. Vamos a probar a ver qué tal nos quedaron. Se ven bien buenas, se ven riquísimas, ¿verdad? Vamos a probarlas. Bien, aquí está. Están bien sabrosas. El pollo, si se dan cuenta, que lo pusimos a freír un poquito y lo sazonamos después de que ya estaba cocido. A mi esposo y a mi familia, a nosotros no nos gusta cuando el pollo nada más está así cocido, pero si ustedes lo quieren hacer nada más así cocido y ya deshebrarlo y ponerlo en la tortillita, pues por eso no hay ningún problema, ¿ok? Aquí están las enchiladitas, vean. Provechito. Están buenísimas. Recuerden que les había comentado que el caldito del pollo no lo íbamos a tirar. Pues no lo tiramos por esto. Vean, quiero mostrarles. Hicimos un arrocito para acompañar estas enchiladitas el día de hoy. Y el caldito de pollo lo utilizamos para, en vez de agregarle agua, le pusimos caldo. Y ya con eso no necesitamos ponerle nada más. Simplemente el arrocito, un trocito de cebolla y el caldo del pollo. Con eso no necesitamos sazonar más el arroz, porque obviamente el sazón se lo da el caldito que dejamos del pollo. Así que está buenísimo, se los recomendamos, es un tip que les damos. Si ustedes las quieren acompañar las enchiladas, ya sean así solas o las quieren acompañar también con arrocito, es muy buena opción. No le invito, no le doy de comer porque ellos ya comieron, ya probaron estas enchiladas. ¿Qué te parecieron las enchiladas? Muy ricas. Están muy deliciosas. Ven, Culinaris, no es muy difícil hacerle a su familia o prepararse para uno mismo un rico platillo súper económico, simplemente con 2 piernas de pollo que equivalen a 1 kilo. Bueno, obviamente es dependiendo lo que pesa cada pierna, que tan grande esté, pero con 2 piernas de pollo, con unos cuantos tomatillos verdes, chilitos, cebolla, cilantro, quesito, algo muy sencillo, preparamos una rica comida para el día de hoy para 3 personas, así que nos alcanzó perfecto. Hicimos, a ver, son 12. Hicimos 12 enchiladas con 2 piernas de pollo, así que esas 12 enchiladitas alcanzan perfectamente, ya sea para 3 o 4 personas, dependiendo qué tanto es lo que vaya a comer cada personita, ¿ok? Pero bueno, vean, nosotros como la salsita verde que preparamos no estaba nada picosita. A mí no me gusta comer y que no esté picoso, así que a mí me gusta que pique. Pero bueno, Culinaris, yo solamente quería compartirles cómo pueden hacer unas enchiladas a nuestro estilo. Obviamente hay muchas maneras de prepararlas, pero es una manera muy sencilla, una manera que les tratamos de compartir cómo hacemos nuestros alimentos y esperemos que les guste muchísimo. A estos enanitos que tenemos por aquí son los bebés de la casa. Les encanta también la comida que hacemos aquí para nosotros. ¡Ay, yo te lo estoy saboreando, mi bebito! Cómete unos pedacitos de pollo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué hermoso! Otro pedacito de pollo a mi bebé. Ven, a ellos les encanta. Así que a ustedes también les puede gustar. Les queremos agradecer, Culinaris, por habernos acompañado a preparar estas ricas enchiladas que tengo por aquí. Yo voy a seguir comiendo. Gracias por habernos acompañado, todas esas personitas que se quedaron hasta el final de este video. Espero les haya gustado muchísimo, para que nos ayuden a compartir la receta con toda su familia y amigos. Así ellos también pueden disfrutar de estas deliciosas recetas
que les compartimos cada semanita con mucho cariño para todos ustedes. No olviden suscribirse si no lo han hecho, culinaries, y activen la campanita, es muy importante, así les va a llegar la notificación cada vez que subamos una nueva receta y no se pierden ninguna de las recetas que les compartimos cada semanita. Nos vemos hasta la próxima semana, culinaries, que Dios los bendiga, bye bye. Bye bye. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me.